Breve sinopsis. En el video de hoy daré un recorrido por una serie de producciones cinematográficas con el fin de analizar ciertas situaciones bajo la lupa de una reflexión propia o flasheada, como quieran decirle, que poco a poco se irá desarrollando. Cabe aclarar que esto no es ni un top ni nada por el estilo. Dicho esto, comencemos. Los robots. No cabe duda que desde su primera aparición en la literatura y en el cine se ha capturado el interés de gran parte de la comunidad hacia estos avances. Si bien es cierto que con el paso de los años somos más conscientes de que aún queda un buen trecho temporal para que una ciudad entera se encuentre poblada de estas máquinas, el debate sobre ellas nunca ha cedido. Están quienes los consideran un peligro para la humanidad y otros que son el medio necesario para alcanzar nuevas escalas. Y el cine, como cualquier otro medio artístico, ha aprovechado esta discusión para producir un sinfín de producciones de todo tipo. La primera obra que mencionaré es El hombre bicentenario. Estoy seguro que a muchos se le vino a la mente y no los culpo, actúa nuestro Robin Williams. Ahora bien, en el film, la situación de Andrew, nuestro personaje principal, surge de una manera bastante brusca. En ningún momento se justifica por qué este robot toma conciencia de sí y de su entorno, y no otros modelos como él. ¿Por qué siente curiosidad? ¿Por qué se siente apenado por romper el juguete de la pequeña? ¿Por qué construye cosas sin que se le autorice? ¿Por qué disfruta de la música? Y así sucesivamente. Y la única respuesta que recibimos por parte de la compañía robótica es que se debió haber producido un fallo del robot. No me digan, ¿en serio? Por supuesto que se debe a un fallo. ¿Te piensas que para no ser ridículo aquí no me he leído las introducciones más de una vez? ¿Acaso no te parezco la clase de persona que como mínimo tiene una biblioteca llena de libros en su casa? Por supuesto que se debe a un fallo. Justamente estoy aquí para saber si es un fallo común o si estamos ante un evento excepcional. En conclusión, y ante la falta de justificación a través de su ficción, se podría decir que el planteamiento aquí se desarrolla de una forma caricaturesca. Pero bueno, me ha resultado imposible no mencionar esta amada película. Ahora bien, cuando alguien me pregunta si la conciencia es algo que se pueda programar dentro de una inteligencia artificial, lo que yo me he cuestionado es si nuestra conciencia también es programada de alguna forma u otra. Cabe aclarar que el término programar será bastante utilizado durante el resto del video. Según tengo entendido, en base a la teoría darwinista, desde sus orígenes la vida se ha autoprogramado debido al ADN, o eso creo, en base a 4 propósitos: no morir, perdurar, reproducirse y ser autosuficiente. Y así se ha mantenido durante los millones de miles de años de la vida terrestre. Y con el paso del tiempo, la graduación de estos propósitos ha ido variando en base a cada especie. Simplificando bastante, esta programación de la vida sigue estando presente incluso en los seres conscientes como nosotros, ya que esto último surge en mayor o menor medida de nuestras capacidades cognitivas o neurológicas, no sé muy bien cuál término sería el correcto, y de la interpretación que tales capacidades puede sacar del mundo. Vamos, que la conciencia no es más que otra herramienta que el ADN utiliza para mantenerse en un mundo muerto, o al menos así lo veo yo. Aunque los humanos como seres conscientes tenemos la libertad de decidir sobre esta programación, están quienes deciden acabar con su vida, lamentablemente, cuánto tiempo vivir, si tener hijos o no, y bueno, cuándo independizarnos, aunque cada vez está más difícil. Claro que estas libertades mencionadas varían según el contexto social y cultural en el que se vive. Pero lo cierto es que nuestra conciencia es socialmente dependiente. Esta se programa a través del lenguaje en nuestros primeros años de vida. Sin darnos cuenta pasamos a tener miedo de morir y a querer vivir muchos años. Durante nuestra adolescencia tenemos la necesidad de tomar nuestras decisiones por encima de nuestros adultos a cargo, y superando los 20 años, la de ser sujetos independientes. Y si bien es cierto que se sigue incentivando la idea de tener hijos, económica, social y turísticamente este propósito se va perdiendo en muchos de nosotros. El punto de todo esto es que si bien no se sabe si se puede programar una conciencia humana en una inteligencia artificial, lo que sí se puede hacer es programar una vida primitiva, algo así como un ADN digital, en base a los mismos propósitos: no morir o no desaparecer en este caso,
perdurar en el tiempo, ser autosuficiente y reproducirse. Ingredientes suficientes para, quién sabe, poder cosechar una conciencia digital. La programación robótica básica de la mayoría de las películas cumple con algunos de estos requisitos: permanecer, perdurar y ser autosuficiente. Sin embargo, la cocción no se realiza adecuadamente, debido a que estos ingredientes se encuentran opacados por las 3 leyes de la robótica, que casi siempre se encuentra presente en la mayoría de las películas. Como resultado de todo esto tenemos a un típico robot. Ahora pasamos a una película sumamente taquillera sobre el tema. Yo Robot, en el que se presentan 2 situaciones a destacar. El de un robot, Sony, que es programado adrede para que sea un ser consciente, y la de una inteligencia artificial que se independiza sin cambiar nada de su programación inicial, Vicky. El primer caso es bastante curioso, ya que se justifica a través de 2 CPU, por así decirlo, con forma de cerebro hecho en base a silicona o algo así. Es un robot como cualquier otro, con la única diferencia de que no tiene programado las 3 leyes de la robótica, por lo que posee cierta libertad. Aunque cabe aclarar que no hablo de libertad absoluta, ya que esta vendría de la mano de la ausencia de limitaciones éticas y morales. Libertad que ni nosotros tenemos y aún así nos consideramos libres. No confundir libertad con libertinaje. La única programación que no se le puede otorgar a una inteligencia artificial, y que es la principal distinción con la programación humana, es la búsqueda de la felicidad. Si bien es cierto que cada uno de nosotros posee una definición distinta de felicidad, cosa que me parece correcta, lo que todos concebimos en común es que este concepto viene acompañado, en mayor o menor medida, de sentimientos, que estos a su vez se dan a través de procesos químicos muy complejos dentro de nuestro cuerpo, que aún en el día de hoy se están investigando. Procesos químicos que no se les puede otorgar a un robot, o al menos eso creo. Por lo que lo único que pueden hacer es observar y replicar el comportamiento humano en base a patrones, pero nunca sentirlo. De aquí mi mayor pega a la película sobre el hecho de que este robot tenga sentimientos genuinos producto de una programación. Pero bueno, tampoco soy experto en el tema. Además, le da cierto toque distintivo al personaje cuya conciencia y personalidad surge de una curiosidad programada. Y al igual que sucede con el hombre bicentenario, aquí nos volvemos a quedar en el simple deseo de imitar y querer ser un ser humano. Una vez más, glorificamos nuestra especie por encima de toda creación. En el segundo caso tenemos a Vicky, y aquí es cuando tengo que hacer una pequeña pausa. Originalmente mi intención a partir de este punto era hablar de la dominación digital y posibles apocalipsis humanas, pero resulta que durante el desarrollo de este guión me di cuenta de que el planteamiento se estaba ramificando de una forma bastante notable, provocando que el guión y el futuro video quedara con una extensión doble, por lo que decidí dejar este tema para otro video, con sus respectivas producciones cinematográficas, que seguramente tendrán un nombre al estilo La dominación robótica y el cine o algo por el estilo. Por ende, continuaré el video de hoy con una rama más pacífica y minimalista, en el que posibles conciencias artificiales no decidan tomar medidas tan extremas en relación al humano. Continuemos. Ex Machina. Aquí es donde convergen todo lo antedicho. Al igual que las entregas anteriores, en ningún momento nos indican cómo la máquina ha sido programada, pero lo que sí puedo intuir es que de alguna forma u otra sí está presente como mínimo una de las programaciones antedichas, la de no desaparecer, la de no morir. De aquí en adelante es fácil deducir el resto de la película. Un loco solitario programa una serie de robots con esto antedicho, lo encierra en una habitación para estudiarlos y después de un tiempo se deshace de ellos. Las máquinas, en su programación de no desaparecer, hacen uso de todos sus medios para cumplir con este mandato, hecho que los lleva a acciones como estas. Ok, sí, aquí da la sensación de que ellas tienen sentimiento y están sufriendo, pobre. Pero no es así, no tienen sentimiento, y detenerlo sería las de una conciencia artificial. Por ende, sus sentimientos serían artificiales, pero no ficticios, o sea, artificiales en el buen sentido de la palabra. Sentimientos que nunca podremos sentir porque pertenecerían al plano digital,
o al menos que no podremos sentir hasta que no haya implantes robóticas, por así decirlo. Por ende, nuestra protagonista, Ava, no posee una conciencia artificial, solo un estado primitivo de la vida digital, como lo hemos mencionado antes, algo así como una bacteria o un insecto como mucho. Pero para entender lo que acabo de decir tenemos que ir a los conceptos básicos de un género, la ciencia ficción, porque noto que mucho a la hora de pensar en ciencia ficción piensa en robots, alienígenas, naves espaciales y toda la estética popular que la caracteriza. Y no se equivocan, pero lo cierto es que pese a todos estos elementos, uno de los propósitos principales de este género, al igual que muchos otros en la literatura, es la de seguir explorando y estudiando al ser humano. Y tampoco es de extrañar que una de las figuras que más predomina en novelas y cuentos de este género, principalmente las producidas en el siglo XX, es la del científico o creador. Y es por eso por lo que esta película me parece una buena representante de este género, porque no solamente debemos prestarle atención a Ava, sino también a su programador, Nathan. El hombre solo busca crear la conciencia digital y le molesta mucho no poder encontrar el resultado que quiere. Por ende, él siente que todas las versiones que crea solo están usando psicología para que la dejen en libertad, asimilando libertad con la programación principal, no morir. A su vez, nuestro personaje no sabe si el fallo se encuentra en sus creaciones o es que el problema está en él mismo, al no poder darle una respuesta clara a la idea que está buscando. Así que se hace llegar a un tercero, a uno cualquiera, ni muy listo ni muy tonto. ¿Quién sabe? Quizás el protagonista no fue el primero en hacer la prueba de Turing, pero en fin, un hombre soltero, una presa fácil para nuestra máquina. Ahora bien, ¿por qué se emborracha el científico en la película? Porque está un poco frustrado al ver cómo fácilmente nuestro protagonista cae en la trampa de nuestro robot. Él enseguida cayó a sus pies y cree que es injusto que alguien tan angelical como ella esté atrapada. Menudo huevón, pensará nuestro doctor, que para él sigue siendo un robot usando artimañas. Pero consiguió algo de conciencia, quizás como un insecto. Algo que el científico de esta película, Nate, no tuvo en cuenta, o mejor dicho, en paciencia, es que la conciencia en la vida se ha ido construyendo con el tiempo. Mucho tiempo. Tiempo que sí tuvo. ¿Qué es Wall-E? Wall-E es un robot diseñado para reconocer, recoger y compactar la basura. Se podría decir que es uno de los tantos intentos de la humanidad de reducir la contaminación planetaria a través del uso de la tecnología y no a través de ellos mismos. Pese a su tierna apariencia y su comportamiento infantil, Wall-E sigue siendo un robot, y hasta el robot más básico posee un procesador con gran capacidad de procesar información. Y no solamente eso, sino que también son cada vez más pequeños. Así que Wall-E no tiene ningún pelo de tonto. Pero Pirker es una película infantil. Déjeme terminar. Cuestión, cuya función principal es la de recolectar basura, y para esto su procesador necesita saber distinguirla. Por ende, sabe definir y distinguir la no basura, pero solo pueden accionar en la basura, no en la no basura. Seguimos. Los humanos escapan de la Tierra y dejan a los Wall-Es a su suerte. Estos, al funcionar con energía solar y siendo totalmente independientes, siguen cumpliendo con sus funciones como si nada. Poco a poco los Wall-Es se deterioran y dejan de funcionar, todos menos nuestro personaje. ¿Por qué? Pues fácil, por un fallo. Sí, similar al del hombre bicentenario. Pero ¿de qué tipo de fallo podemos estar hablando? Pues según este video de Veritasium, aunque no lo creen, hay partículas espaciales que pueden impactar en los transmisores, generando un desfase eléctrico que puede cambiar 1 por 0, o viceversa, alterando el curso de una programación o sus resultados. Pero el caso de Wall-E es más realista que el del hombre bicentenario, ya que un suceso como este es muy aleatorio e improbable, por lo que en el caso de que suceda es más probable que ocurra en un robot abandonado por cientos de años que en uno recién salido del horno. Ahora bien, ¿qué pudo haber provocado esta interferencia en su funcionamiento? Pues nada muy complejo, solo un pequeño cambio que puede desencadenar algo más complejo. Y se me ocurre pensar que ese pequeño cambio sea el de interactuar con la no basura. Al poder interactuar con ella, desencadena la función de conservar la no basura como no basura. Por no decir que también desencadena la acción de agrupar todos los objetos considerados como no basura en un lugar para conservarlos en ese estado. Y entre
toda la no basura hay una no basura suprema, la vida, lo que lleva a guardar y proteger a la cucaracha y a la planta. Entre todos los objetos se encuentra el mismo, lo que a su vez lo lleva a guardar repuestos de él mismo y a fin de conservarse como no basura. Esto quiere decir que accidentalmente y en base a esta función previa de clasificar basura y accionar sobre ella, llegamos a dos de las programaciones primitivas de la vida digital antes mencionada, la de permanecer y perdurar. Ahora bien, ¿podemos justificar el comportamiento humano infantil por fuera del simple hecho de que es una obra desarrollada para niños? Pues no mucho. Se me ocurre pensar de la misma manera que nosotros transitamos por una conciencia de un bebé, seguida de la infantil, que prácticamente ni recordamos a nuestra edad, quizás también una conciencia digital recién nacida, producto del azar, también deba pasar por un estado de bebé, seguida por una infantil. Con esto último se podría justificar el sentimiento de soledad que experimenta Wall-E, en una necesidad quizás de que haya una mirada, otra que valide su existencia. De hecho, algo a destacar es que cuando Eva entra a la guarida de Wall-E, este no hace más que mostrarle todo lo que tiene de una forma bastante similar a la que lo hacen muchos bebés al decirte, mirá, mirá, mostrándote lo que tiene en la mano y luego yéndose a buscar otra cosa para seguir mostrándote. Algo así como asimilar la asistencia del entorno a través del otro. Aún así, ¿qué pasaría si una conciencia artificial viviera miles de años? Durante el tramo final de la película El hombre bicentenario, se presenta la cuestión sobre qué condiciones debe tener nuestro protagonista para que sea considerado un humano. El gobierno deja en claro que su inmortalidad es la que le impide formar parte de nuestra especie. Nuestro protagonista, en su afán de buscar este reconocimiento, acepta la muerte como parte de su destino. Por otro lado, considero que una inteligencia artificial con conciencia propia que existe, no sé, durante el año 10.000, en una civilización tipo 3, le sería más difícil conseguir que la raza humana apruebe su existencia individual, si es que para este entonces tal hecho tiene importancia. Principalmente porque en un futuro lejano, muy lejano, y si es que logramos sobrevivir a nosotros mismos, el humano seguramente logre vencer a la muerte o logre vivir durante largos plazos de vida, por lo que esta condición no sería suficiente para aceptar a una conciencia artificial como un ser vivo de verdad. Para este entonces sería necesario encontrar aquello que toda conciencia posee en común independientemente de sus orígenes. Y aquí es cuando pasamos a la última referencia del video. Cima Blue. En pocas palabras, Cima Blue es un robot que ha ido adquiriendo conciencia poco a poco. ¿Cómo? Bueno, aplicando todo lo dicho hasta ahora y ya. No le es difícil mezclarse entre la multitud, hasta se le ha dado un origen humano, de tanta confusión. Teniendo en cuenta las escalas temporales y espaciales de una civilización tipo 3, estos sucesos pueden llegar a pasar de forma más habitual de lo que se cree. El punto es que llega un momento de su existencia en el que se siente vacío, sin propósito alguno. Esto mismo se ve reflejado en su arte, en el que el vacío existencial es representado en forma de un rectángulo azul en el que cada vez se va haciendo más y más grande, ocupando cada vez más lugar en un ser de proporciones cósmicas. Pero no importa qué tan grande sea el rectángulo, nunca logrará satisfacer a su creador, hasta que finalmente logra dar con una respuesta a este sentimiento de vacío. El tiempo es uno de los componentes de la vida más valiosos y hermosos que uno puede procesar, pero a su vez es una espada de doble filo, que poco a poco oxida y envenena la conciencia hasta el punto de que se vuelve insostenible para el que la percibe. Y ningún ser consciente puede escapar de este hecho. Nadie puede tolerar la inmortalidad sin sufrir consecuencias algunas, como perder la memoria, por ejemplo. Todo el mundo quiere vivir muchos años, pero la idea de la inmortalidad se vuelve insoportable, aunque uno se encuentre en el paraíso. Tarde o temprano experimentaremos la necesidad de desaparecer. Y es esta misma necesidad la respuesta que Cima Blue le ha dado a su falta de propósito y su gran vacío. Él quiere dejar de existir, y como todo gran artista, hace de este hecho una gran obra de arte. Y es por esto mismo que hace llamar a una periodista reconocida. Es consciente de que el mundo lo ve como un humano con parte de robot, hecho que le causa cierta molestia y siente la necesidad de reivindicar sus orígenes y sus raíces contando su historia.
para que todo el mundo vea y sea testigo de cómo él, siendo un robot, puede ponerle fin a su existencia a través del deseo propio, dejándonos su propia interpretación de la muerte, ofreciéndole a todo el universo su ser y su servicio.